efectos reflejos del masaje. Como dijimos, facilita la relajación, ¿sí? Gracias a esa vasodilatación que produce la técnica, reduce el dolor, evidentemente va a reducir el dolor porque va a cortar ese ciclo vicioso que estábamos hablando, que era el ciclo vicioso de dolor-contractura, y también va a mejorar o va a actuar a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel de las terminaciones nerviosas, aumenta la microcirculación, equilibra el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está formado por el sistema vegetativo, que son el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿sí? Ustedes saben que hay dos tipos de inervación, la inervación voluntaria y la inervación involuntaria. La inervación o los nervios voluntarios son aquellos nervios que se encuentran, por ejemplo, a nivel de los músculos, ¿sí? Y el involuntario está, por ejemplo, está formado por el corazón, el pulmón, el riñón, las arterias, las venas, el sistema linfático. Eso todo es inervación involuntaria y está formado o inervado por el sistema nervioso autónomo. Efecto psicológico del masaje, evidentemente, va a producir una relajación, va a disminuir la tensión que se produce o se encuentra a nivel de la zona, va a generar una sensación de bienestar y va a aliviar el dolor. A nivel o en el músculo normal, en un músculo que no tiene ningún problema a nivel del sistema nervioso, como dijimos, va a mejorar la nutrición de ese músculo, lo hace más plástico y más contráctil. Plástico, ¿por qué? Porque va a mejorar la elasticidad y el músculo se va a poder relajar y va a generar una mayor fuerza o una mayor contracción. Aumenta el volumen, ¿sí? ¿Aumenta el volumen de qué? Aumenta el volumen sanguíneo, el volumen circulatorio. La técnica de masaje no va a aumentar la masa muscular, no es que el músculo se va a encontrar más aumentado o más voluminoso. Activa el trabajo muscular. ¿Por qué va a activar el trabajo muscular? Porque le va a estimular al músculo, le va a estimular a las fibras musculares y por ende el músculo va a tener una mayor contractibilidad. Disminuye y retarda la fatiga, ¿sí? ¿Por qué va a disminuir y retardar la fatiga? Porque con la masoterapia se va a absorber ese producto de desecho que es el ácido láctico. Aumenta la propulsión de sangre venosa y linfática a la circulación de retorno, ¿sí? A la circulación de retorno que se encuadra o se desplaza a nivel tanto cardíaco y renal para su posterior eliminación. El masaje no va a aumentar el número de miofibrillas, o sea, no va a aumentar el número de fibras musculares. Eso no va a hacer el masaje. No aumenta el volumen muscular, que fue lo que les dije, no va a aumentar la masa del músculo, ¿sí? Lo que va a aumentar es el volumen sanguíneo o de sangre que va a desplazarse a esa zona. No aumenta la fuerza. Evidentemente, si nosotros hacemos masaje, no va a aumentar la fuerza muscular y no altera el tono muscular. El tono muscular es el estado de semicontracción de el músculo. O sea, si yo adopto esta postura de sentado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo no estoy haciendo ninguna fuerza, yo no estoy realizando ningún movimiento, pero mis músculos tienen que estar en una semicontracción, ¿sí? Para que yo adopte esta postura. Y a eso se refiere tono muscular. A nivel del músculo desnervado, o sea, el músculo desnervado, ¿qué quiere decir? Que el nervio que le da inervación al músculo, por ejemplo, al bíceps, a este músculo que encontramos aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este bíceps, si no hay nervio, no hay un nervio que le envíe impulsos nerviosos, ese músculo
va a estar desnervado y evidentemente su actividad va a disminuir de ese músculo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto va a mejorar la nutrición de ese músculo, ¿sí? Porque aunque ese músculo no esté actuando, ¿sí? Tiene que llegarle sangre para que le siga nutriendo, ¿sí? Previene la formación de tejido fibroso. ¿A qué se refiere con eso? Si yo dejo el músculo o si mi músculo no realiza ningún movimiento por una alteración nerviosa, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a fibrosar las fibras. Las fibras se van a empezar a adherir. Retarda la atrofia, si no la evita. ¿La atrofia qué quiere decir? La atrofia es cuando disminuye la masa del músculo. El músculo se va achicando. De por sí, si el músculo está desnervado, sí o sí va a llegar a una atrofia muscular. Pero nosotros lo que vamos a hacer es retardar que esa atrofia no sea muy rápida. Retarda la aparición de la palidez muscular y palidez a nivel del tejido adiposo. ¿Por qué palidez muscular? Si ese músculo no presenta o no genera algún tipo de movimiento, ¿qué va a pasar? La sangre va a llegar en menor cantidad. Y como la sangre llega en menor cantidad, ¿qué va a pasar? Tanto el oxígeno que tiene que llegar a ese músculo va a disminuir. Y si hay una disminución en la concentración de oxígeno, ¿sí? ¿Qué va a producir? Va a producir una alteración del metabolismo celular de esa célula. Entonces, el músculo en sí se va a almacenar concentraciones de dióxido de carbono y eso va a generar una palidez de ese músculo. No favorece la reinervación. ¿Qué quiere decir? Si el músculo está desnervado, el nervio que le inerva o que le da vida a ese músculo se encuentra lesionado o presenta algún tipo de lesión, mediante la técnica de masaje nosotros no vamos a favorecer la regeneración de ese nervio. El nervio de por sí se va a encontrar desnervado, ese músculo se va a encontrar desnervado. Nosotros lo que vamos a mejorar es todo, la nutrición, ¿sí? de ese músculo. No altera la circulación, no mejora la contractilidad y no aumenta el volumen muscular, que fue lo que estamos hablando. El músculo patológico o desnervado, ¿sí? disminuye o anula la contractura de ese músculo. La contractura de ese músculo se va a ir disminuyendo, va a mejorar el dolor muscular, va a mejorar la sensación de calambres. La sensación de calambres o los calambres son por una acumulación de los metabolitos, ¿sí? Por ejemplo, calcio, fósforo, magnesio se acumulan en esa zona y no se absorbe. ¿Por qué? Porque el músculo no está generando ningún tipo de movimiento. Ablanda el músculo con algún tipo de contractura, ¿sí? Y esa contractura, que fue lo que yo le hablé hace rato, que va a producir? Va a producir dolor. La clasificación básica, ¿sí? de las técnicas de masaje, tenemos el masaje clásico, sueco y derivado, ¿sí? que es la técnica más utilizada, que es la masoterapia convencional. El masaje específico, ¿sí? que se utilizan o se activan los reflejos musculares, se realizan técnicas específicas de esa técnica, o sea, con movimientos, masajes mecánicos y combinados, ¿sí? que son masajes que se realizan al paciente y también se realizan movimientos a la par que se están realizando los masajes, que fue lo que yo les hablé hace rato. Se hacen movimientos pasivos que lo realiza el terapeuta o movimientos activos que lo realiza el propio paciente. Masajes eléctricos, ¿sí? donde se utilizan técnicas mixtas y complejas, ¿sí? y estas, por ejemplo, son técnicas o son nuevas tendencias de las técnicas de masaje. Los masajes eléctricos, que vamos a ver también eso. El masaje clásico o sueco, o también se le llama masaje convencional, ¿sí? ahí tenemos el que se llama, esto se llama fleurage, que es un masaje o es una fricción superficial. Tenemos la frotación, la fricción, amasamiento, percusión, presiones que se pueden realizar con los puños cerrados o con los pulpejos los dedos, rodamientos y variedades y combinaciones, donde se combinan, por ejemplo, las presiones con la fricción
o los rodamientos con la percusión se van combinando unos con otros. El masaje superficial, ¿sí? O también se le dice la fricción superficial, ¿sí? Esta fricción puede ser superficial y profundo. A la fricción superficial se le llama effleurage. La frotación, ¿sí? Que se pueden utilizar técnicas de vaciamiento y rodamiento, movimientos circulatorios o circulares de las manos. Fricciones, las fricciones pueden ser medias profundas o transversas profundas, donde hay una técnica de masaje que se llama masaje transverso profundo, o también se lo llama Syriax, que vamos a ver también eso. Amasamiento con sacudidas y retorcimiento, donde es como si fuera que uno quiere retorcer, o cuando se retuerce la toalla o una ropa cuando estamos exprimiendo. Percusión, vibración, ¿sí? Picado, golpeteo, ¿sí? Donde se utiliza tanto los puños de la mano o los pulpejos, los dedos, ¿sí? Tanto el machacamiento, trepidación y palmoteo. Esas son técnicas de percusión dependiendo si utilizamos toda la mano o algunos dedos. Rodamientos, ¿sí? Variedad y combinaciones, sacudidas, sacudidas vibradas, donde se hacen sacudidas, ¿sí? O vibraciones a nivel de la zona que estamos tratando, pellizcamientos, rodamientos, pellizcamientos, sin deslizamiento, ¿sí? Acá tenemos el pellizcamiento que se realiza con deslizamiento, las tracciones, tecleteos digitales, donde se utilizan los pulpes con los dedos, pellizqueos y el escurrimiento, ¿sí? El escurrimiento es donde se hace con toda la palma de la mano. Luego tenemos técnicas combinadas que se llaman, que son hidromasajes, que son masajes utilizando las propiedades del agua, duchas, chorros, burbujas, calor o frío, alternamente o baño de remolino. Vibromasaje y vibrotermomasaje, donde se pueden utilizar duchas, tanto frías, o sea, tanto calientes como frías. Neumomasaje, ¿sí? El neumomasaje es donde se utiliza un instrumento que se llama presoterapia, ¿sí? Que vamos a hablar también de la presoterapia, donde la presoterapia puede ser negativa o puede ser normal, positivo negativo o positivo normal. Esto hoy en día se utiliza mucho para favorecer el retorno tanto venoso como linfático, la presoterapia. Ultrasonido, ¿sí? El ultrasonido es un dispositivo que nosotros utilizamos en fisioterapia, ¿sí? Y este ultrasonido genera fricción y esa fricción evidentemente produce vasodilatación y esa vasodilatación produce todos los efectos que estamos buscando. Criomasaje, donde se utilizan cubitos de hielo y se hacen masajes sobre la zona lesionada. Y los baños de contraste. Los baños de contraste son donde se le administra al paciente calor, frío, calor, frío, calor, frío. Se van alternando esos ciclos de cambios de temperatura, ¿sí? Evidentemente, como ustedes saben, el calor produce vasodilatación. Y el frío, ¿qué produce? El frío produce vasoconstricción. Entonces, se dilata, se contrae, se dilata, se contrae, se dilata, se contrae. Eso es el baño de contraste. El masaje manipulativo de Terrier, masaje más manipulación de todos los tejidos musculares, que son masajes con manipulaciones o movimientos a nivel articular. Método de Rabe asocia el masaje a la movilización osteoarticular, ¿sí? Donde también se realizan movimientos de las articulaciones. Masaje de Buchner, donde es un masaje vigoroso más contracción muscular voluntaria, o sea, contracción muscular voluntaria donde el paciente o al paciente nosotros, a la par que le estamos realizando la técnica de masaje, le pedimos al paciente que realicen contracciones musculares del músculo que estamos tratando. El masaje Waterval, técnica de palpar y hacer rodar en 4 tiempos, o sea, se palpa la zona que queremos tratar, ¿sí? Y luego se hace rodar, o sea, se hace movimientos de rodamiento, ¿sí? De los dedos y de la piel del paciente.
Y luego los masajes deportivos, ¿sí? Los masajes deportivos o en los masajes deportivos se utilizan las técnicas convencionales, por ejemplo, la fricción, la percusión, el amasamiento, la vibración. Pero ¿cuál es la diferencia con el masaje convencional? La diferencia del masaje deportivo es que el masaje deportivo se hace más rápido. En cambio, el masaje convencional se hace más lento, más rítmico, ¿sí? En cambio, el masaje deportivo es más rápido. Hay el masaje deportivo, que es durante la precompetencia, durante la competencia y la postcompetencia. Tres fases se divide otra vez el masaje deportivo, que también vamos a dar una clase sobre eso. Acá, por ejemplo, tenemos el amasamiento, que es la primera técnica. El amasamiento es uno de los movimientos claves de los masajes. Se aplica con toda la mano, cogiendo y estrujando o estrangulando, ¿sí? El tejido o la piel que queremos tratar y trabaja grupos musculares completos, o sea, grupos musculares grandes, por ejemplo, los cuádriceps, los isquiotibiales, el tríceps sural, a nivel de la parte abdominal, los brazos, ¿sí? El antebrazo, los brazos, pero en la cabeza, cuello, ¿sí? El amasamiento no es muy eficiente porque no podemos agarrarle todo el cuello al paciente y hacerle este movimiento porque podemos lesionar. Si empleamos las dos manos, la sensación será más agradable para el paciente, evidentemente, porque vamos a agarrar mayor volumen de tejido. Para ello deberemos alternar continuamente la labor de presionar y soltar. O sea, se presiona, se suelta, se presiona, se suelta. Y siempre en dirección de distal a proximal. Nunca se olviden de eso. El amasamiento, ¿sí? Debemos tener cuidado con las maniobras muy bruscas porque podemos lesionar el tejido del paciente, podemos lesionar el tejido óseo del paciente, pueden lesionarse vasos sanguíneos y tejidos subcutáneos. Los beneficios: aumenta el flujo sanguíneo, que fue lo que hablamos hace rato, por la vasodilatación que va a producir, estimula el metabolismo muscular y despega las diferentes capas de la piel, o sea, despega las adherencias que se pueden encontrar a nivel de las capas de la piel, así como también contribuye a eliminar el ácido láctico, que fue lo que les hablé, y las toxinas que se acumulan después de una actividad física. El amasamiento digital, ¿sí? El amasamiento también se puede hacer de forma digital con los pulpes, con los dedos, ¿sí? Donde hay una presión superficial con los dedos, dígito presión. Y esta técnica de amasamiento, ¿sí? Se realiza de forma centrífuga y centrípeta. La centrífuga o de forma centrífuga produce anestesia, produce disminución del dolor. En cambio, el centrípeto lo que ayuda es a tonificar y a estimular el tejido subcutáneo, ¿sí? Y el tejido muscular. Y con esta técnica, el amasamiento digital se puede realizar a nivel de la frente, el pelo, costilla, esternón y en la zona púbica del paciente. Evidentemente, a nivel de la región del cuádriceps, no podemos realizar el amasamiento digital porque el cuádriceps es muy voluminoso. Entonces ahí sí vamos a utilizar toda la mano del terapeuta. Las vibraciones consisten en transmitir una onda vibratoria hacia el punto o zona que nos interesa para que sea recibida por la zona subyacente de la piel hasta el músculo, ¿sí? Donde se colocan los dedos o los pulpejos, los dedos del terapeuta, y se empieza a hacer unas sacudidas, unas vibraciones. Están siempre de distal a proximal. Entonces, es una maniobra relajante si es lenta y estimulante si la maniobra es rápida, ¿sí? Evidentemente, siempre en una técnica de masoterapia, siempre se empieza de una maniobra o una técnica más lenta a una técnica más rápida. Porque primero tenemos que relajarle al paciente, ¿sí? Y sobre todo, dependiendo de la zona que vamos a realizar la técnica, el paciente tiene que estar cómodo. El paciente tiene que estar cómodo, de eso no se olvide. La comodidad es lo principal para el paciente.
Y también nosotros terapeutas buscamos nuestra comodidad. Porque imagínense, ustedes adoptan una postura incorrecta, ¿qué va a pasar? Después le va a doler la zona lumbar, la zona dorsal, la zona cervical, los brazos, el hombro. Entonces hay que buscar también nuestra comodidad. Las percusiones, ¿sí? Realizar una vez concluidos los amasamientos, si se desea estimular y excitar el músculo, ¿sí? Antes de la competición deportiva, ¿sí? Donde se hacen percusiones, tanto con la mano ahuecada, que fue lo que les dije, con los puños cerrados o con los pulpejos de los dedos. Acá tenemos mano ahuecada, hacemos esto, puño cerrado y con los pulpejos de los dedos. En las percusiones se puede utilizar el borde cubital o el quinto dedo, ¿sí? También se puede hacer esto, así, con el borde cubital, ¿sí? Con el puño o los puños cerrados, ¿sí? Con las puntas de los dedos, con la palma de la mano, que es la mano ahuecada. Luego tenemos las presiones, ¿sí? Que son presiones que se realizan o se hacen sobre la zona que queremos tratar, ¿sí? Empezamos a presionar de forma profunda y la duración puede ser de 5 a 10 segundos, ¿sí? De 5 a 10 segundos. Si nosotros presionamos sobre esta zona, ¿qué va a producir eso? Va a producir una isquemia. ¿Y qué es la isquemia? O sea, la sangre no va a llegar en esa zona. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre se va a acumular acá, va a aumentar el volumen de sangre acá, y una vez que nosotros saquemos esa presión, la sangre va a llegar en una mayor cantidad y en una mayor velocidad. Esas son las presiones que se realizan, tanto puede ser con la palma de la mano, con la rodilla, el puño o con el codo, ¿sí? Estas presiones se utilizan mucho en los puntos gatillo o en los puntos dolorosos del paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que saber el punto exacto en donde le duele al paciente. Y una vez que sepamos ese punto exacto del dolor, ahí podemos realizar la presión. Y esta presión, como fue lo que les dije, va a producir una isquemia en esa zona. Las zonas peligrosas para realizar masaje, foramen supraorbitario, ¿sí? Que es a este nivel, porque acá se puede llegar a lesionar el nervio facial, salida del nervio trigémino, foramen infraorbitario, que es por debajo, ¿sí? Del ojo, articulación temporomaxilar, la mandíbula, ¿sí? Foramen mentoniano, porque acá, en esta zona, sale también un nervio que es el nervio facial, o la rama del nervio facial, que es el nervio facial inferior, bajo, costillas flotantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos fracturar esas costillas flotantes, que son la 11ª y la 12ª costilla, los riñones, hematoma, moretón, equimosis o, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente presenta un hematoma y el hematoma es agudo, o sea, se lesionó hoy y amanece mañana con un hematoma, y si vos le empezás a hacer técnica de masaje a ese paciente, ¿qué va a pasar? Evidentemente, el hematoma se produjo por una ruptura, ya sea del tejido subcutáneo o de las fibras musculares. Y si nosotros empezamos a hacer masaje en esa zona, nosotros vamos a romper más de lo que ya está roto. Entonces, hay que esperar el proceso de curación de ese hematoma o la absorción de ese hematoma. Se puede utilizar en otras técnicas, por ejemplo. Beneficio del masaje: ayuda a relajar el cuerpo, mejora el sistema circulatorio y el sistema linfático, que fue lo que hablamos, contribuye en la eliminación de toxinas, calma dolores en músculos y articulaciones, alivia la presión de la espalda y el cuello generada por mala postura o debilidad muscular. Generalmente el dolor a nivel de la espalda, a nivel de la escápula y a nivel del cuello, a nivel cervical, es por una mala postura, ¿sí? En la mayoría de los casos. O por un estrés nervioso también puede producir estas alteraciones, ¿sí? Ayuda a dormir o a descansar mejor al paciente. Acá tenemos algunas imágenes con algunas técnicas que se pueden utilizar. La presión superficial, que es el effleurage. Presión superficial con los brazos entrecruzados, que también es el effleurage. Presión, ¿sí? Con los puños cerrados, ¿sí? Presión superficial con la eminencia hipotenar de los dedos, o la región hipotenar, que es
que es esta región que tenemos aquí, que es la región del pulgar, y la presión superficial con los dedos, dígito presión, que fue lo que hablamos hace rato, ¿sí? Que se realiza a nivel de la cara, cabeza y cuello, a nivel de la columna vertebral, sabiendo o teniendo en cuenta o conociendo los puntos gatillo. Presión contraída con palanca en la cresta ilíaca. O sea, acá, por ejemplo, tenemos una técnica de amasamiento donde se realiza o se combina con esta mano o con la mano derecha, se combinan los movimientos de amasamiento y esto a nivel de la cresta ilíaca. Amasamiento digital, ¿sí? Donde se utilizan los pulpejos de los dedos, tanto el índice, tanto del pulgar como del índice, o también se puede utilizar todos los dedos. Acá tenemos, por ejemplo, los rodamientos, ¿sí? Donde se realizan movimientos tanto en las extremidades, tanto el miembro superior como el miembro inferior, y se realizan movimientos giratorios. Uno gira de un lado, una mano gira a este lado y la mano a otro lado, y esto va haciendo unos rodamientos, ¿sí? Esto se realiza a nivel del miembro superior y miembro inferior. Acá encontramos los rodamientos. Esta técnica descomprime o disminuye la contractura a nivel muscular, las articulaciones contra ambas manos o contra el hueso subyacente, relaja los músculos, calienta articulaciones y elastifica o da elasticidad a la fascia muscular. Elastifica o da elasticidad a nivel de los ligamentos, cápsulas y los tendones periarticulares, los tendones que se encuentran alrededor de la articulación y a nivel de la cápsula articular, Acá tenemos presión contraída con cresta ilíaca, que fue lo que vimos hace rato, ¿sí? Esto fue lo que vimos también hace rato, es la misma imagen, ¿sí? Contraindicaciones absolutas del masaje. Alteraciones hemorrágicas graves y fragilidad capilar, o sea, si el paciente presenta una alteración a nivel del sistema vascular, a nivel arterial, venoso, linfático o arterial, alteraciones hemorrágicas, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, presenta una patología que se llama bueno, no me estoy acordando, pero son aquellas patologías, o es aquella patología donde el paciente no actúa o no se produce la coagulación de la sangre, ¿sí? Se llama hemofilia, ahora me acuerdo, se llaman los pacientes hemofílicos. ¿Qué pasa? Los pacientes hemofílicos, nosotros le hacemos una presión a nivel de la mano o se golpea o hacemos una presión fuerte. ¿Qué pasa? Se empieza a formar un hematoma, un moretón a ese nivel. ¿Por qué? Porque la coagulación de la sangre en estos pacientes se encuentra alterada. No se coagula la sangre o la coagulación de la sangre tarda mucho tiempo. Entonces, en esos pacientes que tienen este tipo de alteración está contraindicado la masoterapia, flebitis, que es una alteración del sistema venoso profundo, trombosis, linfangitis, que es una alteración del sistema linfático, y este sistema linfático está inflamado por un proceso infeccioso, brotes reumáticos agudos, artritis reumatoidea, gota, la gota, que es la acumulación de ácido úrico, afecciones tumorales, o sea, si el paciente tiene un tumor a nivel óseo y nosotros le hacemos una técnica de masaje, nosotros podemos llegar a producirle al paciente una metástasis, se puede romper ese tumor y el tumor o las células cancerígenas van a migrar a otras zonas. Afecciones de la piel, infecciones, psoriasis, que es un proceso infeccioso también que se produce a nivel de la piel. No debemos realizar masaje cuando existe infección cutánea, problemas de la piel como enzemas, inmediatamente después de una operación, ¿sí? Hay que esperar 24 a 72 horas, problemas severos en la espalda, ¿sí? El primer día del periodo menstrual, inmediatamente después de una vacunación. El masaje en las embarazadas, ningún tipo de masaje durante el primer trimestre de embarazo está contraindicado, en donde se producen cambios físicos
a nivel hormonal, ¿sí? Sobre todo ¿no? en el primer trimestre del embarazo. En el segundo y el tercer trimestre son las mejores épocas o las mejores épocas para iniciar el masaje prenatal, ¿sí? Donde lo ideal para los masajes prenatales una vez por semana durante el segundo trimestre o el tercer trimestre, que fue lo que hablamos hace rato. ¿Y cuáles son los beneficios de esta técnica de masaje? Alivia los dolores de espalda, sobre todo a nivel de la zona lumbar. Las embarazadas presentan mucho dolor a nivel lumbar. Ayuda a combatir y eliminar la depresión y la ansiedad que algunas veces acompaña el embarazo, reduce las venas varicosas y combate la formación de estrías, ¿sí? Evidentemente a nivel del miembro inferior, el sistema venoso y el sistema linfático se van a encontrar alterados. ¿Por qué? Porque las arterias, las venas y el sistema linfático pasan a nivel de la cavidad abdominal y como ahí se encuentra o se encuentra el niño en esa zona, ¿sí? Entonces eso va a generar una mayor presión a nivel de la cavidad abdominal y esas estructuras se van a encontrar disminuidas. Entonces la sangre o los productos de desecho le va a costar ir para arriba. Regula los movimientos intestinales, ayuda a eliminar el cansancio, ¿sí? Ayuda a aliviar malestares musculares como calambres, tensión muscular, rigidez y otros, y ayuda a una menor retención de líquido. O sea, ¿por qué? Porque esto va a favorecer a que se elimine mayor cantidad de orina, ¿sí?